Muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con el método de volúmenes finitos que habíamos empezado la clase pasada. Hoy vamos a continuar y terminar con ese tema en las teóricas. Después ustedes tendrán los TPs en las próximas clases sobre esto, unos ejercicios donde van a poder, cuando se sienten, como siempre digo, a hacerlos, fijar todas estas ideas que vamos contando. Bueno, lo que habíamos visto sobre este método, una alternativa muy similar a diferencias finitas, pero basada en una consideración física, que es escribir las leyes en forma de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en forma de leyes de conservación o de balance, básicamente transformando la parte de las derivadas espaciales en integrales, en divergencias, cosa que cuando uno después integre en volúmenes o celdas, según sea el dominio que esté considerando, unidimensional o bidimensional o tridimensional, celda sería el nombre genérico, esas integrales, como decía, sobre las divergencias se transforman en flujos sobre los bordes de esas celdas, ¿no? En el caso 3D sería flujo sobre las superficies, que es el caso más acorde con el nombre de volúmenes finitos, pero como vimos la clase pasada, en dos dimensiones o incluso en una también se puede entender bien. Lo que la clase pasada vimos, como de repaso, fue arrancar con un caso sencillo unidimensional, que era la ecuación de advección-difusión, que ya contenía un poco los ingredientes básicos que hacen falta. Y después de eso pasamos al caso de fluidos. En particular vimos las ecuaciones de fluidos, de flujos compresibles, que vimos que se podían poner de forma de balance para el balance de masa, el balance de momento y el balance de energía. Y bueno, planteamos cómo aplica el método directamente para ese caso. Y mostré algún ejemplo que les conté de donde lo había obtenido en la web. Y bueno, parte de eso va a ser cosas que ustedes van a tener que hacer también en los TPs. Bueno, lo que hoy iba a seguir era con el caso de flujos, de fluidos, pero ahora mirando el caso que sería incompresible. Es decir, lo que vimos la vez pasada era en casos donde la densidad del flujo puede variar. Bueno, ahora vamos a hacer un caso que es el caso incompresible, que uno podría pensar que es un caso más sencillo, de alguna forma, porque los flujos compresibles son más, hay más variación de cantidades. Sin embargo, bueno, como vamos a ver, tiene sus vericuetos, justamente porque si uno quiere mantener esa incompresibilidad, bueno, numéricamente eso puede ser una cuestión a la cual hay que prestar atención. Bueno, en particular, yo voy a contar un caso bidimensional, pero todas estas ideas que ahora les voy a ir contando se extienden a un caso 3D. Fácilmente. El método este de volúmenes finitos se adapta a ese caso también. Para el caso bidimensional, después de contar lo que sigue ahora, vamos a ver también una formulación alternativa, acá puse este comentario, que se puede hacer exclusivamente en ese caso bidimensional en términos de la vorticidad y la función corriente, y que es una forma que se usa también para resolver para atacar este tipo de problemas numéricamente. En particular, esto se usó mucho en la atmósfera, donde la aproximación bidimensional puede ser
más o menos buena en ciertas partes de la atmósfera, pensada como una capa eh, fina, o sea, despreciando las variaciones a lo largo de una dirección, de dirección vertical, y bueno, las ecuaciones que se llaman shallow waters, de aguas poco profundas, también se aplican para ese caso y se puede tratar de forma similar. Entonces esto, y como varias veces ya hablamos de esto, las cosas de atmósfera y las cosas que tienen que ver con el pronóstico numérico, pronóstico, perdón, del clima, del tiempo, fueron un motor de todos estos métodos numéricos, entonces no es casual que se utilicen formulaciones que permitan numéricamente tratar bien estas cosas. Pero bueno, eso dije, lo vamos a hacer ahora en un rato más tarde. Arranquemos primero por el caso estándar, que quienes hayan cursado estructura 1 conocen, son las ecuaciones de Navier-Stokes, en este caso para un flujo incompresible bidimensional. Estas son las ecuaciones para el campo de velocidades, que es un campo en cartesianas bidimensional con componentes x e y. Estoy usando esta notación, b sub x, b sub y. Que a su vez estas dos componentes del campo de velocidades dependen de las dos coordenadas x e y, de las cuales dependen todas las cantidades, y del tiempo. ¿Sí? Son flujos, son campos que evolucionan temporalmente, y las ecuaciones que vamos a obtener son ecuaciones de evolución temporal, como estas dos, como aquí se ve. Esta es una descripción euleriana del flujo. Para los que nunca se las encontraron estas ecuaciones, son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales para campos. Bueno, como algo ya vimos, aquí aparecen términos que complican un poco la cosa, que son los términos no lineales, estos dos términos que tienen que ver con la advección del campo de velocidades por el campo de velocidades mismo. El término que aparece aquí a la derecha es el gradiente de presión, gradiente porque aparecen las dos ecuaciones como la derivada respecto a las dos coordenadas, y el otro término es un término difusivo, fíjense que acá aparece el laplaciano, que nos aparecía también en la ecuación de difusión. Es decir, esta ecuación diferencial tiene cosas advectivas y cosas difusivas. Las advectivas son no lineales, y además tiene este término que conduce al fluido de una forma, que lo fuerza a nivel de elementos de fluido vecinos. También, bueno, aquí estamos considerando un caso simplemente donde no hay ningún forzado externo, pero se podría agregar, o también se podría agregar un término gravitatorio. Eso es necesario, por ejemplo, en estos modelos que les había dicho antes de la atmósfera, y nada, se puede ir complicando más las ecuaciones con estos términos adicionales. Bueno, acá están escritas en forma de subcomponentes. La ecuación en forma vectorial tiene esta pinta, que, como dije, esto es válido también en 3 dimensiones. Acá la estamos pensando, para este caso específico, bidimensional. Bueno, la condición de incompresibilidad tiene que ver con una condición sobre el campo de velocidades, que es una incógnita el problema, ¿no? Este es un problema de evolución del campo de velocidades. Generalmente uno parte de alguna condición inicial y quiere saber cuánto va a ser la velocidad de ese flujo para todo tiempo, en todo punto del espacio. Bueno, esa condición aplica sobre la divergencia de ese campo de velocidades, que tiene que ser nula. Para el caso bidimensional es esta condición. O sea, el campo de velocidades se dice que es solenoidal porque su divergencia es nula. Bueno, una cuestión aquí, y esto va a tener que ver también con justamente el método que uno puede utilizar numéricamente para
atacar este problema es el término este de presión. La presión, en verdad, es una cantidad que está vinculada con el campo de velocidades, y uno se puede dar cuenta de eso si lo que hace es tomarle la divergencia a la ecuación de Navier-Stokes, o a las ecuaciones si uno piensa en componentes. Bueno, si yo tomo la divergencia aquí en esta ecuación, el primer término me aparece la derivada de la divergencia, pero la divergencia tiene que ser 0, o sea que este término se anula. Después tengo la divergencia de este término no lineal. La divergencia del gradiente de presión se convierte en el laplaciano, ¿sí? Como todos saben. La densidad en un flujo incompresible la estamos suponiendo constante, así que esto no afecta a tomar la divergencia. De hecho, la densidad se puede absorber en la presión y redefinir la presión dividiéndola por la densidad, y en algunos textos lo hacen así no están arrastrando la densidad por todas partes. Yo la dejé ahí explícita, pero por casi torpeza mía, pero ya está, ahí quedó. Y el otro término es el término viscoso o difusivo. Aquí también, cuando le tomo divergencia a esto, alterando el orden de las derivadas, me quedaría el laplaciano de la divergencia de B, que también es 0. O sea, esto es lineal en el operador de divergencia, y entonces este término también se anula. Bueno, no lo había dicho, pero esta es la viscosidad del fluido. Es una característica del fluido que tiene que ver con el efecto de corte, o las fuerzas de corte entre dos elementos de fluido. Cosas que aprenderán los que hacen cuando usen estructura 1, o los que ya usaron la sala. Bien, entonces, como decía, tomando la divergencia de esta ecuación, lo que obtengo es esta ecuación para la presión, que es, como todos pueden ver, una ecuación de tipo de Poisson, ¿no? Porque es el laplaciano de la cantidad P de la cual estamos hablando, igual a lo que está aquí del lado derecho. Es decir, que si yo conozco el campo de velocidades, invirtiendo esta ecuación o resolviendo esta ecuación de Poisson, puedo sacar la presión a menos de una constante. En verdad, la constante esa no afecta a la física, porque lo que aparece para la presión, o lo que necesito, es su gradiente, ¿no? Eso es lo que voy a después necesitar para evolucionar el campo de velocidades. Entonces, de alguna forma, uno lo que ve aquí es que estos dos campos de velocidades y de presión están vinculados, pero el campo de presiones lo que hace es estar allí para garantizarme que el campo de velocidades tenga divergencia nula. Y entonces el método numérico, un poco basado en esa idea de la matemática, va a diseñarse teniendo en cuenta eso, y lo que uno va a hacer es separar un poco primero la parte del campo de velocidades sin la presión, y después obtener la presión para garantizar que el campo de velocidades tenga divergencia nula, o de otra forma, dicho de otra forma, voy a proyectar dentro de los posibles campos de velocidades en aquellos que me aseguren que su divergencia sea nula. Cuando veamos métodos espectrales, esta idea de proyectar, vamos a ver que sale bastante linda, pero bueno, una forma linda de verlo con el método espectral que la dejo para después cuando lo veamos. Pero bueno, en principio, eso es algo que uno puede ver de la teoría de mirar estas ecuaciones. Bueno, yo estoy contando todo esto, un poco ustedes ya lo tienen que haber visto, si están avanzados en la guía última que tuvieron que hacer, en la de ecuaciones elípticas, o ecuación de Poisson, porque allí hay uno de los ejercicios, el 6 en particular, en donde tratan de este problema, planteado como diferencias finitas, y como allí en el apunte de Mauro está contado, que ustedes espero que se han leído, justamente la forma de atacar ese problema numéricamente dentro de diferencias finitas es
digamos, haciendo esta partición y separando la evolución del campo de velocidades sin presión, y después calculando la presión a partir de resolver esta ecuación de Poisson. ¿Y por qué está el ejercicio así? Porque esta ecuación de Poisson ustedes la saben resolver, o aprendieron a resolverla con los métodos que estuvimos viendo de resolución de ecuaciones de tipo elíptica, que terminan transformándose en un problema de matrices lineal, en un sistema lineal de ecuaciones, dicho mejor, nada, que vimos, por ejemplo, la batería de métodos iterativos, como el de Jacobi, el de Gauss-Seidel o el SOR, y esos métodos permiten resolver en forma rápida este tipo de problemas numéricamente. Bueno, aquí, como vamos a ver, vamos a hacer algo parecido dentro de la descripción del método de volúmenes finitos, que guarda bastante similitud con el método de diferencias finitas, salvo algún pequeño detalle que permite mejorar algún aspecto del método numérico respecto a la variante de diferencias finitas. Bien, bueno, vamos bien hasta aquí. Asumo que sí. Bueno, entonces, ¿cómo hago si quiero? O sea, vimos que la idea del método de volúmenes finitos era reescribir estas ecuaciones en forma de leyes de balance, o transformando, digamos, la parte de las derivadas espaciales en divergencias. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Es fácil, si uno se pone un rato, darse cuenta que las ecuaciones que tengo escritas en la página anterior, este término, por ejemplo, se puede escribir combinando con el hecho de que la divergencia del campo de velocidades es nula, o sea, uno esto lo tiene que usar todo el tiempo. Este término se puede escribir como la divergencia de en la componente, en este caso de la dirección X, que es la que estoy mirando su evolución temporal, por el campo de velocidades. ¿Sí? O sea, la divergencia de un campo escalar por un campo vectorial es el campo escalar por el gradiente del vectorial, perdón, es el campo escalar por la divergencia del vectorial, que es nulo, porque la divergencia vale 0, más el producto escalar del gradiente del campo escalar por B. Bueno, esa parte justamente es lo que tengo acá, ¿no? Esto. Eso que tengo ahí es eso. Bueno, después el término de presión, que es este, también se puede poner, y estamos particularizando en el caso de cartesianas, pero es fácil hacerlo también en genérico con la ecuación esta vectorial que les escribí acá, pero para bases cartesianas uno lo puede ver rápidamente qué es esto. Es decir, este término de P a de X se puede escribir como la divergencia de P en el campo escalar P por el versor X. Y por último, el término difusivo, como habíamos visto también la clase pasada en la ecuación de advección difusión, se puede escribir como la divergencia de un gradiente, esto es lo mismo que el laplaciano de Bx, ¿no? Bueno, así que genial, porque ahí tengo todo escrito como yo quiero, en términos de divergencias. Entonces acá lo que puedo hacer es integrar en volumen. Recordemos que estos volúmenes son las celdas de nuestro problema, en el cual después vamos a subdividir la región de interés que estamos estudiando. Si es una región bidimensional, o sea, estamos en un problema plano, como estamos considerando ahora, estas celdas van a ser superficies, y el caso más sencillo, considerar cuadrados o rectángulos, si quiero permitir la libertad que en X y en Y tengan diferente longitud. Bueno, integrando entonces en esas celdas o en esos volúmenes en los cuales yo subdividí el problema, me va a quedar acá de este lado, o en lo que concierne a la derivada temporal, la integral de esto, derivado en el tiempo,
Y en cuanto a las integrales de las divergencias, bueno, acá aplicamos el teorema de la divergencia de Gauss y lo transformamos esto en una integral de superficie. Es decir, acá lo que me van quedando, y lo mismo en todos estos otros términos, entonces lo que me van quedando son lo que en la clase pasada interpretamos como flujos de estas cantidades a través de los bordes de cada una de las celdas en las cuales yo estoy haciendo la integración. Bien. Bueno, entonces hasta aquí no hay ninguna aproximación, ahora empiezan las aproximaciones, que es, digamos, una vez que yo subdividí en pequeños volumencitos o en celdas, aproximar tanto esta integral dentro de la celda como las integrales de los flujos, con puntos de grilla que voy a elegir convenientemente, que tengo cierta libertad para decidir, bueno, pues, si quiero elegir los puntos en el centro de cada cara, o en el centro de cada celda, o como más o menos yo quiera, y en eso, como habíamos hablado, interviene qué tipo de interpolación voy a usar, etcétera, etcétera. Lo que vimos, y no vamos a ir mucho más allá de eso, es un caso bien sencillo en el que tomábamos como punto representativo de cada celda el punto del centro, y los flujos tenían que ver con los puntos en los bordes, que los interpolábamos linealmente respecto a los puntos en los centros de las celdas. Bueno, vamos a seguir con esa tesitura, pero en particular con algo que se hace para este tipo de ecuaciones, en base a la experiencia de intentar hacerlas de algunas distintas formas, que tiene que ver con una elección de la grilla, o de los puntos en donde vamos a indicar como representativos de cada celda, diferentes para el campo de velocidades que para el campo de presiones. Pero bueno, me estoy anticipando un poquito. Antes que eso, acá yo directamente ya voy a mencionar o referenciar a esto que habíamos hablado recién, que es cómo encaro este problema de compatibilizar el tema del gradiente de la presión y el campo de velocidades. Entonces, la técnica que se usa es resolver primero para el campo de velocidades sin considerar la presión, ¿sí? Básicamente serían estas ecuaciones sin estos dos términos, ¿sí? Digamos, uno avanza un paso como una especie de predictor, igual que cuando hacíamos las integraciones de las ecuaciones en el tiempo, que hacíamos un primer paso. Bueno, ese primer paso se hace sobre el campo de velocidades, sin considerar la presión. Acá está esquematizado, supónganse que yo llamo IJ a los puntos representativos de cada celda, entonces B sub IJ sería el campo de velocidades, o sea, sus dos componentes en el instante n, o en la iteración temporal n. Hago este paso previo, B tilde, supónganse que usamos un Euler en el tiempo para hacerlo bien sencillo, la integración temporal, si bien se puede hacer otra cosa, y extender todo esto con otro método temporal, como un mecuta o lo que sea, pero bueno, pensémoslo con Euler, ese primer paso previo lo voy a escribir como este término A, que es lo que está representando, es el término advectivo, ¿sí? Que sería esta parte, ¿sí? La parte de advección que viene de aquí, ¿no? Por eso el nombre de advectivo, porque viene del término advectivo. Una vez discretizado, digamos, esto lo estoy indicando acá esquemáticamente como A sub IJ en el paso n, y el otro término, el difusivo, ¿sí? Que es este término de acá, que tiene que ver con la viscosidad. Es decir, como dije antes, en este primer paso predictor, o primera iteración, estoy moviéndome sin considerar la presión, moviéndome en el tiempo sin considerar la presión. Y después lo que hago es corregir, para ya así saltar al nivel n+1, respecto a este primer paso, agregándole el término de presión. Ahora este sería en verdad el tercer paso del método, porque el segundo paso se basa en agarrar y
es, digamos, parecido a lo que dije antes de la teoría de la ecuación de Navier-Stokes, en donde yo tomaba divergencia. Bueno, fíjense qué pasa si yo hago este primer paso y le tomo divergencia, perdón, planteo esto en teoría, que todavía no sé cuánto vale la presión, y tomo divergencia aquí, en esta ecuación. Bueno, si yo tomo la divergencia aquí, me queda esto que está escrito acá, me queda la divergencia de este campo, menos la divergencia de este otro campo predicho, dividido el delta t. Ahora, yo lo que quiero es que mi campo de velocidades que voy iterando mantenga la condición de divergencia nula, o sea que lo que necesito o voy a pedir o quiero imponer es que esto sea cero. Este campo previo que calculé acá, como no tiene el gradiente de presiones, nadie me garantiza que tenga divergencia nula, y de hecho no va a pasar. No va a pasar que en este paso, o sea, en este paso se me va a arruinar la condición de incompresibilidad, porque esto me va a dar algo que no me garantiza eso. Entonces, lo que quiero es que este sea cero, y para eso significa que mi presión, que aparece de este lado, tiene que satisfacer esta ecuación. ¿Sí? Entonces, es un poco por ahí, qué sé yo, medio, parece un trabalengua, pero lo que estoy haciendo básicamente es, como habíamos visto antes, calcular el campo de presión para que me asegure que la divergencia del campo de velocidades calculado a través de esto sea cero. ¿Sí? Numéricamente, porque ahora esto lo voy a aplicar sobre la grilla discreta, ¿sí? Una vez que discretice. Acá, digamos que yo me salteé un paso de este planteamiento, en donde todavía no discreticé, a este otro para explicar un poco cuál va a ser el orden en el que voy a hacer las cosas. Bueno, el orden entonces en el que voy a hacer las cosas es, primero, calcular esta predicción para el campo de velocidades, basándome solamente en el término advectivo y en el difusivo. Segundo, este va a ser el paso 2, resolver esta ecuación sobre este campo que ya calculé, ¿sí? Porque esto entonces, una vez que lo calculé en este paso, este B tilde es como dato, lo tengo. Y voy a resolver una ecuación de Poisson, que la sé resolver con los métodos que vimos en clases anteriores, que ustedes están viendo ahora en esta última práctica que tienen la entrega. Resuelvo esta ecuación de Poisson para el campo de presiones, y después, una vez que tengo ese campo de presiones, le tomo el gradiente para calcular el paso siguiente, y sé que por la construcción del método, eso me va a asegurar que la divergencia de esto va a ser cero. ¿Bien? Bueno, este método, como acá está resaltado, se lo llama el método de proyección. Hay distintas variantes con distintos nombres porque hay algunas sutilezas en cómo se hace, pero también es conocido con el nombre de algoritmo simple, que es una sigla. Acá está el link a Wikipedia de este algoritmo simple, que lo puse porque nunca me acuerdo que es simple, y también para que lo lean y lo puedan ver. Simple, que es, acá está, Semi-Implicit Methods for Pressure Linked Equations. Es debido a este señor, un figurista muy conocido que se llama Spalding, y otro, su estudiante, Patankar, en Imperial College, lo hicieron en los 70s. En verdad, este algoritmo fue hecho primero para las ecuaciones estacionarias, y después fue modificado o creada esta versión Revise, que es para el caso que estamos viendo ahora. Bueno, hay otro pariente de este método que se llama PISO. Acá tienen el link y pueden mirarlo si quieren. De hecho, bueno, acá hay alguna bibliografía que también está buena, porque si mal no recuerdo, la bibliografía que tenemos en la materia no recuerdo bien si hay algún libro de el método de volúmenes finitos. Acá hay uno en particular, que es el de Patankar, que es este señor que creador de este método, que este libro lo conozco, está bastante bueno. Se llama Numerical Heat Transfer and Fluid Flow.
Bueno, y después hay otros libros más genéricos de CFD, bueno, algunas veces aparece como CFM, porque es Computational Fluid Mechanics. Son sinónimos de cosas parecidas, hablando mal y pronto. Bueno, entonces, ¿en dónde está? Bueno, lo que estaba entonces era que esto es lo que vamos a hacer, y ahora vamos a ir concretamente a la discretización y cómo la vamos a plantear. Bueno, lo que les había mencionado hace un ratito, cuando uno se encuentra con estas ecuaciones de balance y tiene que tratar estos flujos, aparece el tema de cómo interpolo los campos. Bueno, yo les voy a dar acá ya el resultado de gente que investigó estas cosas y se dio cuenta cómo las cosas eran mejores. Por supuesto es válido plantearse, ¿por qué hicieron eso? Pero van a ver que quizás un poco esa respuesta de por qué hicieron eso, uno la respuesta la va viendo con el mismo método, porque se da cuenta que las cosas quedan como más o menos naturales como están hechas las ecuaciones. Pero bueno, ¿a qué me refiero con por qué hicieron eso? Es al hecho de utilizar lo que se llama una grilla staggered en inglés, que su traducción, por lo que encontré, sería escalonada, aunque creo que nadie usa esta palabra, y usan todos staggered. ¿En qué consiste eso? Bueno, consiste en expresar el campo de velocidades y la presión en distintas grillas, es decir, los puntos representativos del campo de presiones y de presión como escalar, ¿no? Y el campo de velocidades, sus dos componentes, se ponen en distintas grillas. La presión, que es un campo escalar, se expresa con el centro de la celda en cuestión, ¿no? Imaginemos que tengo, en este caso estábamos en un problema bidimensional, un problema plano, lo subdivido en estas celdas, estos van a ser mis celdas finitas, el método de volúmenes finitos pensado como estas celdas, y como punto representativo para la presión en cada celda elijo el centro. Mientras que para las velocidades elijo los centros de las caras o de los bordes de estas celdas. O sea, el campo de velocidades está indexado. Fíjense que si uso un índice IJ, y para la coordenada X, y J para la coordenada Y de mi problema, el indexado del campo de presiones, el punto P y J corresponde al punto central, mientras que para el campo de velocidades el IJ corresponde a el inmediato a la izquierda sobre la cara inmediatamente adyacente a este punto, ¿no? O a este volumen. Y lo mismo para el campo de velocidades en Y, o la componente del campo de velocidades en Y, utilizo este punto que sería lo que habíamos llamado antes el punto sur, ¿no? Este sería el sur, este sería el oeste, este es el este y este es el norte. No es la única elección posible, uno puede tirar la grilla hacia el otro lado. No cambia nada si uno después tiene en cuenta todas estas cosas cuando va a programar el método, y tiene que ver con la elección de los índices y nada más. No hay ninguna cuestión aquí oculta de por qué indexo para un lado o para el otro. Las ecuaciones y medio del sentido común después me van a cantar, una vez que yo elegí el indexado, cómo escribir los flujos de cada cosa. Bueno, no solamente entonces uno usa esta grilla stagger, ¿sí? Y el término entonces se aplica que la presión y el campo de velocidades están en distintas grillas, sino que también va a tomar volúmenes diferentes para cada una de las cantidades. O sea, cada vez que uno le presta atención a la ecuación en cuestión del campo en cuestión, ya sea para el campo, para el B sub X, para el B sub Y o para la P, que sería en este caso, para la P sería la ecuación de Poisson, como habíamos dicho. Bueno, voy a tomar celdas diferentes, centradas esas celdas en el punto en cuestión. O sea, el método sigue siendo centrado en el sentido en que las celdas que voy a usar, el punto representativo es el centro de cada celda, de la misma forma que vimos antes. Solo que las celdas también están como
corridas o staggereadas. ¿Sí? Entonces acá está marcado en verde la celda que corresponde al campo de velocidades en X, a la componente del campo de velocidades en X. En rojo sería para la celda de la velocidad en la dirección y en azul la celda que voy a usar para la presión. ¿Sí? O la celda o el volumen de control, también es otra forma de llamarlo. Bueno, si tuviesen 3 dimensiones, y esto fuesen cubitos, por ejemplo, hago lo mismo, ¿no? Van a quedar cubitos como desfasados. Y hay otro nombre que no escribí, pero ya se los cuento. Cuando uno usa la misma grilla, vuelvo a la página anterior, cuando uno usa la misma grilla para la presión y para la velocidad, es decir, considera todos los puntos representativos correspondientes al mismo lugar, el método se llama colocado, o de collocated, ¿no? También una traducción un poco rara, pero no hay otra. Bueno, ese método, de hecho ese método de colocado es el que indirectamente ustedes usaron cuando resolvieron el problema por diferencias finitas. Allí estaban haciendo, no estaban haciendo esto que vamos a ver ahora, sino que estaban tomando como punto y j correspondía para todos los campos igual. Y después escribían los operadores en diferencia de esa forma. Bien. Bueno, seguimos bien hasta aquí. Bueno, entonces, ahora sí, una vez tomadas estas decisiones, digamos, vamos a proceder a integrar numéricamente las ecuaciones. Por supuesto, yo lo que voy a hacer es plantear la teoría de esto, tratando de ir un poquito lo más que dé para hacer teoría. Después, como siempre, cuando ustedes se vayan a sentar y traten de hacer esto, bueno, ya lo repetí varias veces, pueden surgirles dudas y cuestiones que tratarán de evacuar. Bien. Bueno, entonces, miremos, en base a estas elecciones, cómo vamos a ir evolucionando el campo de velocidades. Entonces, como lo que habíamos dicho era, con este método de proyección, o el algoritmo simple, o un pariente del algoritmo simple, evolucionamos primero el campo de velocidades en una primera etapa predictiva, sin tener en cuenta la presión. Entonces, las ecuaciones que corresponden a eso son estas que están escritas acá, ¿sí? Las cuales ahora, ya armado de estas elecciones que hice en las 2 páginas anteriores, en esta en particular, puedo integrar. Bueno, de nuevo, para fijar ideas, supongamos que acá hacemos un Euler, es decir, que escribimos la derivada temporal como el valor de esto en el instante posterior, menos el valor en el instante anterior dividido delta t. Eso es lo que está escrito acá. Y esta integral la estoy aproximando por el valor de la velocidad en el centro de la celda correspondiente al campo, a la velocidad en X, ¿sí? O sea, esta cruz de acá en verde, ese valor por el tamaño de la celda delta X delta Y, que sería el diferencial de volumen. Entonces el lado izquierdo sería esto. En el lado derecho tengo que poner los flujos. Los flujos van a tener que ver con, bueno, mirar la componente normal al campo de velocidades en esa cara, multiplicado por el campo este de X, que es el que estoy integrando en esta ecuación. Entonces lo que me quedan son productos de las componentes del campo de velocidad en cada una de las caras. ¿Sí? Si uno va revisando cada uno de los términos de esto, o sea, esto hay que integrarlo sobre toda la superficie que rodea una celda, o sea, sobre las 4 caras de esta celda, ¿no? Como habíamos visto en la clase pasada, es lo mismo. Bueno, acá las caras corresponden a estos segmentos. Entonces, cuando integre, por ejemplo, en el segmento este, que es el segmento este que es el este,
aquí lo que me va a quedar es el valor del campo de velocidades en este punto, lo voy a aproximar por eso, por el tamaño del intervalo este, que sería delta I. Entonces, ese sería, por ejemplo, este término acá. ¿Sí? Por el lado del oeste sería este. Acá está, esta normal es siempre la normal externa a la celda, o sea, al volumen o al borde de la celda. Como que hay un signo menos, los signos que quedan acá, si no me equivoqué, son estos. Bien, entonces acá queda, digamos, nominalmente expresado que lo que tengo que hacer es estas dos componentes de velocidades en el lado oeste, acá me quedan estas dos en el lado este. Bueno, lo mismo cuando voy siguiendo por las caras norte y sur, serían estos dos términos. Bueno, Perdón, también tengo que hacer lo mismo sobre esta integral, que también involucra integrales sobre los bordes, en este caso de los gradientes o de las derivadas de las velocidades correspondientes en cada una de las direcciones. ¿Sí? Las derivadas respecto a cada dirección tienen que ver con la componente del gradiente en esa dirección, ¿no? Porque está multiplicada por esa normal, que la normal es básicamente el versor X o el versor Y, que son en estas grillas sencillas así. Bueno, entonces me quedan también 4 términos correspondientes a cada una de las caras. Y lo mismo para la parte ni es análoga, no hace falta. perdón, Pablo, ¿te puedo hacer Sí, una pregunta? sí. No me queda claro cómo agarrás, o sea, por ejemplo, en la primera ecuación que tenés el BX, BY sur, por ejemplo, ahí, ¿qué BX estás usando? O sea, porque vos tenés como una grilla para Y y una grilla para X, ¿no? Sí, ahora Pero voy a cuando te vas decir. para la cara, una cara de Y, ¿qué X estás usando? Ahora lo voy a decir justamente. Por ahora estoy diciendo que es un punto que represente al campo de velocidades aquí, en esta cara, tanto para cuando me toque hacer la componente X y la componente Y, también voy a tener que decir algo. O sea, básicamente, ahora lo digo en la siguiente página, voy a interpolar, ¿no? Entre esta grilla y la grilla en rojo para el B sub I. ¿Está bien? No Ah, sé. como que es yo pensé que estabas integrando sobre los bordes, por eso pensé que... Sí, sí, estoy integro sobre el borde, pero uso como valor representativo para todo el borde este punto que estoy marcando acá con el puntero, no sé si se ve, que justo está Ok, con el punto en azul de la presión. Entonces, ok, ok, está voy a bien. tener que usar para este punto, en términos de mi decisión de que los puntos del campo de velocidades están sobre estas cruces, bueno, acá entonces naturalmente me dice, bueno, acá interpolada entre este y este. Y lo mismo para la velocidad en I, interpolada entre este y este. Ok, o sea que el lado, el borde que estás integrando sería como el borde de cada subregión, digamos, como Integro tipo... sobre este segmento, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer Ahí. es la integral, tengo... Porque yo pensaba que los bordes eran los bordes negros. No, no, claro, eso es lo que dije. Uso una celda corrida para el campo de velocidades centrada acá. Ok. Vos podrías preguntarte por qué hice eso es otra cuestión. Pero No, 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 no está bien, no, no estaba entendiendo. Ah, ok, claro, porque la celda por la que integrás es para cada celda roja o verde, digamos. claro, para el Ok, campo, ahí entendí. para la BNX uso la celda verde. Claro, Sí, y para la B y la otra. Perfecto, gracias. para la Ahora BNX sí. la roja, claro. Y para la presión, que después lo voy a hacer, la negra. Genial, gracias. Bien. Bueno, entonces aquí todavía lo dejé expresado, digamos, nominalmente, ahora lo voy a es medio una mezcla, porque acá ya usé los puntos de grilla y J, pero acá de este lado todavía no, pero ahora lo hago en la siguiente página, si no me equivoco, sí, acá está. Entonces, ¿qué hago? Como justo mi novieto pregunta para eso, el lado este lo voy a escribir como I más 1 y dividido 2, o sea, el promedio, ¿no? Que sería esto. Este punto, que estoy acá marcando acá con el puntero, es el promedio entre este y este, o sea, I más 1 más I dividido 2. Bueno, y así con todos. Después es cuestión de
nada, esto es solo una numeración de las cosas, pero si uno entendió uno, entiende todos, entiendo yo. Bueno, y los gradientes también quedan naturalmente expresados en esas caras como la diferencia entre la velocidad en un punto cruz menos el otro punto cruz dividido el delta x, ¿no? Ahora volvamos al gráfico, pero el gradiente del campo, o sea, la derivada de bx respecto a x en este punto, la aproximo, y sabemos que es una aproximación de segundo orden, por este valor en esta cruz menos este valor dividido delta x en este caso. Bueno, y lo mismo voy a tener que hacer después con todas las otras derivadas usando ese sentido común que naturalmente me está dando la grilla. Y ahí se van dando cuenta que la grilla, digamos, me permite eso, ¿no? Bueno, entonces, una vez que escribí todas estas cosas, fíjense que todas estas cosas que escribí acá explícitamente son las que intervienen en las ecuaciones que estaban en la página anterior. Así que ahora lo que tendría que hacer es, bueno, poner todo esto en mi sistema que en esta parte, digamos, uno después pasa al delta x, delta y dividiendo, pasa al delta t multiplicando, lo que me va a permitir es obtener el b tilde como resultado de el campo de velocidades que tengo inicialmente. O sea, supongamos que empiezo, tengo la 0, mi condición inicial alguien me la dio, porque es algo que necesito para cualquier problema de evolución, me dicen cuánto vale el campo de velocidades inicialmente, sé cuánto vale en cada punto de grilla, y entonces en el primer pasito integro haciendo todas esas cuentas, que es numerología, nada, itero sobre IJ y sobre el índice IJ, barro por todos. Por ahora ignoremos las condiciones de contorno, pero ahora voy a decir un poquito sobre eso, no voy a ser tan gil. Pensémoslo ahora para un caso periódico, que es lo que uno hace cuando se quiere olvidar de los contornos. Pero bueno, nada, itero sobre todos, y con eso obtengo todos los betildes, sub x y sub y, ¿no? Simplemente cuentas. Un doble lazo, si quieren, o si pueden hacerlo con una matriz, como ya aprendieron, mejor. Bien, pero digo que ahí no hay que resolver ningún sistema de nada, ¿no? Es simplemente iterar sobre la grilla. Bueno, y como dije, eso entonces lo que me va a dar es el primer paso ignorando la presión. Lo que habíamos visto antes es que la presión la tenía que sacar de esta ecuación que tenía que ver con este método de proyección en el cual yo lo que estoy buscando es específicamente que al iterar después el campo de velocidades y agregarle la presión, como está escrito acá abajo, me asegure que la divergencia numérica del campo de velocidades sea 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que tengo que plantear es discretizar esta ecuación. Bueno, acá hay dos formas de verlo, pero la forma, digamos, más amena al método de volúmenes finitos es volver a pensar esto como, bueno, integrémoslo esto en una celda. Y en realidad es lo que hay que hacer si uno quiere mantener, digamos, el orden de las cosas que venía haciendo y basarse en esta lección que dijimos al principio sobre cómo construyo las celdas. Entonces, en este caso, voy a usar esta celda en celeste para el campo de presiones, y laplaciano lo voy a escribir como la divergencia del gradiente, voy a integrar, y cuando haga eso, lo que va a resultar en el fondo es esto que está escrito acá, que no es otra cosa que el laplaciano en diferencias finitas de segundo orden. Pero bueno, da lo mismo cuando uno integra esto en la celda y escribe la integral esa de la misma forma que vimos, que sería algo equivalente a este término, ¿no? O sea, lo que a uno le va a quedar es el gradiente de presiones componente normal en cada dirección, integrado sobre las 4 caras, y después hay términos que se van cancelando. Lo mismo pasa en esto, ¿no? Porque cuando uno hace esta discretización que yo escribí acá, hay términos que se cancelan y termina quedando
este laplaciano que conocíamos de diferencias finitas. Pero bueno, si uno lo quiere hacer, digamos, en el contexto de volúmenes finitos, eso es lo que habría que hacer. Escribir esto como la divergencia del gradiente y escribir los gradientes en cada una de las caras. Y acá, lo mismo para, esto ya está escrito como una divergencia, integrado en el volumen, me va a dar, por el teorema de la divergencia, el campo de velocidades multiplicado por la componente, por el versor normal en cada una de las caras, y al hacer eso lo que les va a quedar es esto, donde, o sea, van a aparecer los flujos de este B tilde en cada cara. Este B tilde es, al igual que el campo de velocidades, está expresado en estas cruces, entonces hay que tener en cuenta eso, pero justamente como está expresado en estas cruces, y lo que uno hace es integrar sobre el volumen este celeste, sobre la celda celeste, queda directamente el campo de velocidades en esos bordes, y por eso aparece acá directamente eso. ¿Sí? Así que queda bastante natural y sencillo en este caso, no hace falta ninguna interpolación más. Bueno, esto planteado así, eso que dice de aplicar el método de volúmenes finitos, acá estaba comentado, ¿no? Bueno, esto planteado así es un problema de Poisson, en el cual P es la incógnita de este problema, este Bx es el dato que ya tenemos, o sea, este sería el lado derecho de la ecuación de Poisson, lo que cuando veían un problema de electrostática oficiaba de densidad. Bueno, ahora la densidad sería como toda esta cosa, pero es algo que voy a conocer yo una vez que calculé en el paso anterior, usando todo esto, calculé los B tildes en cada punto y J, bueno, como dije, esto ya lo tengo, y ahora lo que tengo es que resolver este sistema lineal, en el que ya vimos que esto se puede escribir como una matriz, que queda una matriz de bandas, y que uno puede usar alguno de los métodos que conoce, un SOR, o el que ya viene con Python, que como les habrán contado en la práctica, es más eficiente, el resolvedor, el método que resuelve los sistemas de matrices esparsas, ¿no? Bueno, entonces este sería el paso 2 en mi método, es obtener la presión a partir de eso, ¿no? Acá hay un laburito que tengo que hacer, y que suele ser algo que demora un tiempo, ¿no? Piensen que esto yo lo voy a tener que hacer en cada iteración del campo de velocidades, voy a tener que resolver este sistema. Y este sistema va a ser tanto más grande como cuanto más fina mi grilla, cosa que yo siempre quiero para que el método tenga mejor precisión. Y lo mismo, si achico el paso temporal, lo voy a tener que hacer más veces, más número de iteraciones para llegar a un tiempo dado. Bueno, y por último, falta el tercer paso, que es actualizar ahora el campo de velocidades en base a considerar el gradiente de presiones. Una vez obtenida la presión, el gradiente lo escribo así. Acá de nuevo, esta ecuación la puedo pensar como, dentro del método de volúmenes finitos, como integrando nuevamente en el volumen de las velocidades, o sea, en este volumen verde para el campo en X, y como lo que tengo que hacer es el gradiente de presiones, eso va a tener que ver con la componente de o sea, la presión multiplicada por la normal en esa dirección. Me van a quedar básicamente, digamos, como ese flujo de presiones en los bordes, y naturalmente la presión está expresada justo ahí, o sea que por eso en la discretización de ese gradiente me queda directamente el valor de la presión entre los dos puntos, entre este punto y este punto, eso me va a dar el valor de la presión ahí. Bueno, me trabé. Bueno, no, nada, está bien. Entonces, listo. Entonces, con esto tengo todas las herramientas para ir iterando el campo de velocidades y obteniéndolo en el tiempo, como era mi objetivo.
Bueno, comentarios. Esta sería la teoría. Después hay que sentarse y escribir esto o programarlo, lo cual es un trabajo. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto respecto a lo que ustedes están haciendo en el problema 6 que tienen que en la próxima entrega? Bueno, la principal ventaja es que este método me asegura una mejor mantenimiento de la condición de incompresibilidad. De hecho, la condición de incompresibilidad va a tener que ver mucho con la tolerancia del error que yo voy a poner para la resolución de esta ecuación de Poisson. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que cuando uno resuelve estos problemas de ecuación de Poisson, elige una tolerancia en cuanto a hasta dónde, cuántas iteraciones quiere hacer en base a esa tolerancia, para que el sistema converja hacia mi solución final. Entonces, esa tolerancia que yo le ponga acá me va a permitir ajustar mejor la condición de incompresibilidad. Eso, digamos, para verlo, lo que uno tendría que hacer es, una vez que hace la implementación de este método, es ir chequeando numéricamente qué tal se cumple la condición de divergencia nula. Y van a ver que con este método, como está diseñado, eso se cumple muy bien, digamos. Este método me garantiza que eso mantenga la incompresibilidad, y por eso se usa. Mientras que la otra versión, que básicamente usa una grilla colocada, no mantiene también esa condición de incompresibilidad, y entonces, nada, no estoy resolviendo lo que yo quiero, ¿no? Como ya antes mencioné, esta no es la única forma de tratar un problema de fluidos. Existe otra variante que justamente tiene que ver con esta relajación de la condición de incompresibilidad, que es considerar un flujo compresible, pero con muy baja compresibilidad. Entonces, con eso pretendo atacar un problema incompresible. Pero si uno quiere ser lo más estricto posible, de asegurarse la incompresibilidad, y hay mucha teoría atrás de los flujos incompresibles, bueno, estas técnicas son mejores. Eso, nada, cuando veamos el método espectral, que ya vamos a arrancar en las clases teóricas, la clase próxima, bueno, no vamos a llegar a la clase próxima al problema de Navier-Stokes, pero vamos a arrancar por algún caso más sencillo. Pero van a ver que el método espectral tiene esa virtud de permitir mantener la condición de incompresibilidad en forma muy precisa, y casi como que deja de ser una preocupación ese tema, como sí lo es en los métodos de diferencias finitas o parientes, como este del método de volúmenes finitos, que, como dije la primera vez que empezamos a ver este método, no difiere enormemente de un método de diferencias finitas, en el sentido que sigue siendo un método local. Bien, que quería mencionar un poquito, para no hacerme completamente el distraído de estas cuestiones. Bueno, y justamente porque esto puede ser una ventaja en los métodos de diferencias finitas o de volúmenes finitos respecto a los espectrales, es la consideración de condiciones de contorno. Bueno, ¿qué pasa si, cómo hay que tener en cuenta los bordes? Yo lo menciono así, digo, por encima, después hay que sentarse y uno puede mirarlo más en detalle, pero aunque sea decir algo sobre eso. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno trata con condiciones de contorno que no son periódicas? Ya vimos en problemas, cuando los sintetizamos únicamente, que
en los problemas de condición de contorno periódica. Después uno lo que tenía es que en las matrices que le quedaban tener en cuenta esa periodicidad y nada, ahí terminaba todo. Bueno, ¿cómo hago en este caso, digamos, con la evolución tal como la planteé, para considerar los bordes? Bueno, supónganse que estoy en el siguiente ejemplo físico, que es que tengo un problema de un fluido que está limitado por una pared que está acá marcada en amarillo. O sea, este sería mi borde izquierdo. Lo mismo va a aplicar para un borde en la tapa superior o en la inferior o del lado derecho. No cambia, solo cambian los índices a los cuales voy a hacer referencia. Pero entonces elijamos, por ejemplo, este borde izquierdo para ver cómo lo hacemos. Bueno, y supóngase que estoy en un problema en el que tengo una condición tal que el flujo, no hay un flujo entrante, es decir, que la componente de la velocidad sobre la pared esta, en la dirección perpendicular a la pared, es nula. O sea, no entra flujo sobre este recinto, pero permito que haya un flujo en la dirección tangencial, o sea, que haya alguna velocidad P sub P en la dirección a lo largo de la pared. Bueno, ¿cómo numéricamente eso se reflejaría? Pero lo que voy a decir es que justamente como mi grilla, tal como la dibujé, y acá está puesto explícitamente, mi grilla sobre el campo de velocidades me dice que en este punto, en cuestión, prestemos atención a este punto, ahí estoy llamando IJ a este punto justamente, en este borde, que podríamos indicar como el punto 1 de mi problema, entonces sería el punto 1J. J puede ser un índice que me indica cómo me desplazo en la dirección Y. 1 sería entonces correspondiente justo a este borde. Bueno, en ese punto entonces lo que voy a pedir es que la componente del campo de velocidades sea nula para todos los puntos J. Y simplemente eso lo voy a tener en cuenta en las ecuaciones que teníamos escritas antes, imponiéndolo directamente. O sea, no resuelvo para ese punto ninguna ecuación, sino que digo que todo el tiempo vale 0. Y bueno, ¿cómo hago para la componente I, cuya grilla está aquí corrida? Bueno, lo que voy a decir es, y esto es lo que se hace, lo que se usa son lo que se llama celdas fantasma. O sea, mi problema en realidad físico termina acá, pero numéricamente yo voy a agregar estas celdas en el borde, y lo mismo voy a tener que hacer en todos los bordes. Entonces uno termina agregando unas celdas fantasma en todo el contorno del problema. Es parecido a lo que se hace en F3 con el método de imágenes. Ups, no lo había pensado así, porque Como que reemplazás la pared por decir, bueno, tengo un conjunto de celdas de este tipo fantasma que me cumplen la condición. Listo, ¿no? Sería más o menos la misma idea. sí, se podría pensar así. Claro, como no estoy poniendo ninguna imagen, sí, pero sí, en algún sentido es pariente de eso, puede ser, claro, porque lo que quiero es satisfacer la condición de contorno, si eso, sí, está bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es poner todo un borde de celdas fantasmas. Bueno, entonces, técnicamente, si mi indexación va desde un punto 1 hasta un punto n, o sea, si tengo n celdas, ¿no?, interiores, que serían esta y las que siguen para allá, tengo n celdas interiores y agrego una fantasma de un lado y una fantasma de la otra, en la dirección X, por ejemplo, tengo nx celdas en la dirección X, mis arrays, mis arreglos del campo de velocidades en X, y en Y también, ¿no? Porque, o sea, esto es la dependencia de la coordenada, no la componente, van a tener que tener n más 2 lugares para tener en cuenta estas celdas fantasmas. También eso, digamos, técnicamente cómo lo incluyo en el programa que después tengo que escribir. Bueno, entonces, al agregar esta celda fantasma, lo que voy a decir es que en este punto
lo que yo quiero en realidad en toda esta pared, lo que voy a pedir es que el promedio del campo de velocidades entre esta cruz y entre esta cruz, que se refiere a este punto, donde tengo puesto el puntero acá, tenga la velocidad que me dijeron que tiene que tener la velocidad en la pared, que supongamos que es P sub P. Para simplificar, supongamos que eso no depende de, que es una constante, ¿no? Que es una velocidad constante. ¿Se puede agregar una velocidad que dependa de Y? Sí, se puede, y uno tiene que tener en cuenta un poquito más acá, pero no cambia mucho. Bueno, entonces esto también, de alguna forma, esto me dice algo sobre este B sub Y en 0J, que me va a aparecer en las ecuaciones, si ustedes vuelven para atrás, me va a aparecer en las ecuaciones, en estas, me va a aparecer ese punto 0J cuando considere el punto 1J, ahí me va a aparecer el 0J, bueno, le voy a agregar esta condición, básicamente si yo incluyo este punto BI en una matriz en la que estoy evolucionando todos los puntos de grilla, bueno, tengo que tener en cuenta que esta ecuación más se me agrega a la que tengo, ¿no? Bien, bueno, eso en cuanto, y lo mismo entonces, análogamente, uno lo puede hacer sobre las otras 4 caras, pudiendo tener, por ejemplo, si tengo un problema en que nunca entra flujo en ningún lado, sino que solo recircula el flujo que está dentro, bueno, ahí va a ser, en la cara en una etapa va a ser al revés, ¿no? La que sea 0 va a ser la componente I, la que sea distinta de 0 va a ser la velocidad de la pared, bueno, y así siguiendo. ¿Qué se hace con la presión? Bueno, con la presión hay que tener también algún cuidado de tratar de hacer las cosas en forma consistente. Bueno, acá está contado un poquito el detalle de cómo uno considera la presión, porque también en alguna parte le va a aparecer en la ecuación de Poisson la presión calculada en este punto, que no sé qué decir sobre la presión en este punto. En verdad, se da una situación particular acá, o sea, la presión yo la tengo definida en una grilla que no incluye la pared. Pero alguna consistencia tengo que mantener por el hecho de que el gradiente de presiones es el que me fuerza el campo de velocidad de alguna forma. Bueno, eso lo tengo en cuenta de esta forma. Por un lado, tengo que satisfacer la condición de divergencia cero. Eso en forma discreta, yo no la había escrito, digamos, no la escribí porque el método fue construido de forma tal que yo busco que eso se mantenga, pero digamos, explícitamente, dicho eso para el punto este 1J que estoy mirando, la condición de divergencia nula significa en forma discreta esto que está escrito acá. Sí, acá estoy, o sea, esto está planteando, digamos, estoy planteando acá la condición de divergencia nula integrada sobre un volumen cuyos bordes son estos negros. Sí, es decir, si ustedes integran la condición de divergencia de B igual a 0 en esta celda, perdón, volumen de celda, les va a quedar la velocidad evaluada en estos bordes, y la velocidad evaluada en los bordes es justamente estas cruces verdes y rojas para BX, BY respectivamente, o sea, lo que queda es esta condición. Entonces, en esta celda, en esta última celda, que es justo la celda cuyo borde contiene la pared, me queda esta condición. Bueno, pero ahora le voy a agregar el hecho de que, como dije en la página anterior, P1J en este borde, en esta cruz, quiero que sea 0. Entonces, sobre esta condición, este término se me va a ir y me queda esto que está escrito acá. O sea, esto es algo que se tiene que cumplir a medida que yo voy evolucionando mi método, mi sistema. Bueno, resulta que si uno repasa para atrás y dice, bueno, ¿cómo es que yo calculaba la velocidad en el paso n+1? Bueno, en algún momento lo que hacía era actualizarla por el gradiente de presión, digamos. Traigo esto a colación porque justo acá quiero mirar alguna condición sobre la presión.
Bueno, esa actualización que yo hacía, acá escrita en forma genérica para un punto IJ, es esto que está escrito acá. Bueno, en particular ahora entonces, si yo aplico esto para estos puntos que están acá señalados en la ecuación de divergencia para esta celda, ¿sí? Si reemplazo bx2jn más 1 con esto, y lo mismo bi1j más 1 con esto, y lo mismo bi en 1j con esto, para cada uno de los casos, o sea, son tres fórmulas distintas para cada uno de estos, pero digamos, la misma estructura que es esta, pero con distintos índices, lo que me queda es esto, donde tengo que ir mirando en cada caso cómo es esta derivada de P respecto a X en este punto IJ, que se refiere a la derivada en esta cara, en esta cara, ¿no? Sí. O sea que, sí, porque lo que hago es P2J menos P1J sobre delta X. Bueno, en esta cara estoy haciendo esa derivada. Claro, para el punto 2J, lo que necesito es la derivada en esta cruz. Bueno, la derivada en esta cruz la calculo como el punto celeste que estaría acá, que no lo escribí, P2J menos P1J dividido delta X. Es esto que está acá. Esto sería para el 2J. Y bueno, lo mismo hago con el 1J más 1. Voy escribiendo las derivadas en cada caso. Me queda esto. Bueno, esta ecuación, después de un rato de bodrio, de reescribirla, se puede escribir como está escrito acá, abajo. O sea, lo que me queda es esta condición sobre la presión. Pero esto lo que puedo pensar es que es cómo tengo que considerar la ecuación de Poisson, porque fíjense que queda muy parecida a la ecuación de Poisson, ¿sí? Solo que, bueno, con el detalle particular que me mantenga la consistencia de mi condición de contorno que está metida acá, y de la condición de incompresibilidad que es la que yo quiero mantener, ¿sí? Entonces, esto es la alternativa a la ecuación de Poisson, a esta, para el punto en donde justo va a aparecer, o sea, cuando yo me pare en el punto 1J, acá me va a 1J, sí, 1J, me va a aparecer P0J, bueno, para esa ecuación, que no sé cuánto vale P0J, bueno, para ese caso lo que me queda es esto que está acá. O sea, es como si no importara, y efectivamente es así, no importara el valor que yo le ponga a este P0J. No aparece eso en las ecuaciones. Es decir, cuando resuelva Poisson, lo que tengo que hacer es barrer por todos los puntos, pero cuando me acerque al borde, y cuando resuelva, perdón, en el borde este punto tengo que cambiarlo por esta ecuación de acá. Y entonces como si el P0J no importara. Y efectivamente es así porque físicamente, básicamente, lo que yo estoy diciendo, que lo único que me importa es el gradiente de la presión. Y no este valor de acá, que además no lo tengo, ni tengo nada para decir sobre él. Bueno, nada, eso, aunque cueste un poco a veces verlo, me mantiene la consistencia del método y me permite resolver todo lo que necesito para resolver, teniendo en cuenta los contornos. Por supuesto, como dije, esta es la teoría, después cuando uno se sienta a programarlo, todos estos detalles los tiene que tener en cuenta. En particular, esto último, digamos, tiene que ver con la matriz que me queda para resolver el problema de Poisson. Entonces, esa matriz, que uno siempre se encuentra cuando resuelve el problema de Poisson, hay que escribirla correctamente y consistentemente, no, inconsistente, y consistentemente teniendo en cuenta esto. ¿Está bien? Bueno. Bueno, listo Navier-Stokes para volumen incompresible para volúmenes, el método de volúmenes finitos.
La extensión a 3D de esto es bastante inmediata, solo hay que agregarle numerología de índices, pero las ideas están. ¿Dudas? Como dije antes, cuando se sienten a hacer de esto. Y si no, seguimos. Bueno, si no dicen nada, asumo que todavía están asimilando esto. ¿Vamos a charlar de los otros contornos? No, ya está. ¿Vos decís de las otras paredes? No, no. No, me refiero a tipo proponer un contorno al revés que sea, por ejemplo, solamente de entrada y no perpendicular o algo así. Claro, no, eso no cambia mucho. Lo que cambia acá es que en vez de ser cero, uno tiene que poner una B0. Eso se pueden tratar esos problemas, aunque haya un flujo que entra, se hace así. ¿Y no tenés ningún problema con la incompresibilidad si tenés solo un flujo que entra? No lo tenés en cuenta eso en esta ecuación. Lo tenés en cuenta acá. Acá no va a ser cero, esto va a ser B0. Y escribís esta ecuación para que se satisfaga la incompresibilidad. Está metido, digamos, acá eso, en esta última. Pero no va a haber problema, ¿no? No, un flujo que entra no viola la incompresibilidad. O sea, del otro lado también lo vas a tener que poner, ¿no? Eh, Claro, genial, gracias. sí. Bueno, les había dicho al principio que una alternativa muy bonita y elegante de tratar los problemas bidimensionales exclusivamente es usar lo que se llama la formulación de la vorticidad función corriente. Bueno, que ahora paso a contar la teoría de esto, acá no tanto va a ser lo numérico, que van a ver que como que es inmediato casi, pero también está bueno ya tenerlo esto, o ir viéndolo, porque posiblemente lo usemos en espectrales, que también uno puede escribir las ecuaciones de Navier-Stokes en términos de esta descripción. Hay dos ingredientes acá. Uno es la bidimensionalidad y el otro es la incompresibilidad. Entonces, ambos ayudan a resolver, a considerar estos casos. Y ahí me paro, ¿no? Ustedes saben lo que vieron en estructura 1, que después un paso más es el caso de los flujos irrotacionales, que tienen esa genialidad que tratarlos con variable compleja, y bueno, no, eso no lo voy a suponer, no voy a llegar a tanta grado de aproximación, sino que me paro ahí en incompresible y bidimensional. Y nada, bueno, posiblemente quienes hayan hecho estructura 1 hayan visto esto, así que va a ser un repaso, y quienes no, ahora lo cuento. Bueno, entonces, volvemos a las ecuaciones de Navier-Stokes, incompresibles 2D, que son estas dos. Estoy repitiendo lo que tenía en la primera carilla. Acá está la ecuación en forma vectorial. Acá escribí explícitamente que la velocidad tiene componentes en x e y, depende de las coordenadas x, y del tiempo. Y definimos la vorticidad como el rotor del campo de velocidades. Resulta que si el campo de velocidades tiene solamente estas componentes, depende solamente de x e y, el rotor de ese campo de velocidades va a tener únicamente componente en la dirección z, o sea, la dirección que sale del plano del problema, y es explícitamente esta resta de las derivadas cruzadas de los campos de velocidades. Bueno, uno entonces lo que puede hacer, esto puede definir este campo, ¿sí? Como dije, entonces tiene solamente componente en z, y lo que puede hacer es tomarle rotor a esta ecuación. Fíjense qué pasa cuando yo le tomo el rotor a esta ecuación.
en alguna parte, bueno, acá me queda la derivada del rotor respecto al tiempo, también me queda el rotor de esto, y acá me aparece el rotor del gradiente. Bueno, como estoy en un caso incompresible, y la densidad la estoy suponiendo constante, como dije antes, densidad la puedo absorber en la presión, me queda un gradiente de algo, el rotor del gradiente es cero. O sea que se va la presión, digamos. De alguna forma, con esta formulación es como que uno se saca de encima la presión, y vamos a ver qué hace con el tema de la incompresibilidad para automáticamente asegurársela. Bueno, y el otro término me queda el rotor del laplaciano, que es lo mismo que el laplaciano del rotor, o sea, me queda el laplaciano de la vorticidad. Bueno, entonces, eso se traduce en esta ecuación de evolución ahora para la vorticidad, cuya única componente es la componente z, la llamé omega z, que me queda esto que está escrito acá. Entonces, esta derivada temporal aparece acá, el laplaciano este que decía recién aparece acá, y esto sale de aplicarle el rotor a esto. Y quedan esta combinación, ¿no? Bx por d omega z de x, bi por d omega z de x. O sea, esto es como si fuese la advección del campo de vorticidad por el campo de velocidades, ¿no? Porque es b por gradiente de omega z, básicamente, ¿no? Es eso. Es esto que estaba acá, a la cual le tomé rotor. También estoy usando acá el hecho de que la divergencia del campo de velocidades es cero, cosa que no la escribí, pero también la tendría que haber agregado. Digamos, estoy en el caso incompresible, y lo estoy usando al pasar de acá a acá al tomar rotor. Bien. Usando identidades vectoriales, el rotor de esto se puede escribir con, no sé, vaca menos caballo y todas esas cosas, y en algunos de los términos se anulan porque aparece la divergencia del campo de velocidades. Bueno, la divergencia de la vorticidad también es cero porque es un rotor de alguien. Bueno, acá la escribí. Bueno, entonces, ¿para qué ahora la estoy trayendo a cuenta esta condición de incompresibilidad? Porque lo que uno puede hacer en el caso bidimensional es construirse una función escalar que se llama la función corriente, tal que las componentes del campo de velocidades se pueden escribir como las derivadas en una dirección y la otra de esta función corriente. Fíjense que si uno propone esto, la condición de divergencia del campo de velocidades queda automáticamente satisfecha, ¿sí? Porque tomar la divergencia de esto sería acá aplicar la derivada segunda de phi respecto a xy, más la derivada segunda de phi respecto a ix, pero como le puse este signo menos, me queda justamente la resta de las derivadas cruzadas, y si la función phi esta es buena, como siempre suponemos los físicos, entonces las derivadas cruzadas se cancelan y da cero. Entonces, esta función corriente C1, definida así, me permite obtener el campo de velocidades consistentemente con el hecho de que la divergencia del campo de velocidades sea cero. Entonces, en esta formulación, si yo voy obteniendo la función corriente, queda automáticamente garantizado que la divergencia del campo de velocidades va a ser cero. Pero bueno, veamos concretamente qué es lo que hay que hacer para seguir con este camino. Bueno, en particular, si digo entonces que la velocidad entonces deriva de esta función corriente, sí, y dicho de otro modo, el hecho de que la divergencia del campo de velocidades sea cero, esto alcanza con haber estado en F3, como pasaba con el campo magnético, significa que el campo este en cuestión deriva de un rotor, ¿no? Bueno, ese rotor, en el caso bidimensional, termina pasando que tiene solamente una componente en la dirección perpendicular a las dos variables que estoy considerando, x e y, y esa componente es esta phi. ¿Sí? O sea, este sería como, para el caso del campo magnético, sería como el potencial vector en la dirección z, que es la única que sobrevive en el caso bidimensional. Bueno, entonces sigo con las ecuaciones. En la ecuación a que habíamos llegado antes, esta,
lo que puedo hacer es reemplazar Bx y Bi por estas derivadas, y eso está escrito acá. Entonces, la ecuación de vorticidad queda de esta forma. Donde fíjense que acá esta combinola, que queda acá de phi a de i de omega z de x menos de phi a de x por de omega z a de i, no es otra cosa que lo que ustedes conocen de mecánica 1, mecánica clásica, mecánica 1 de tiempos pretéritos, que es el cochete de Poisson, ¿no? Aplicado en este caso con los signos correctos a omega z phi. O menos phi omega z, ¿no? Bueno, una de las propiedades que tiene este cochete. Este cochete es justamente derivar las funciones que uno tiene adentro de esta forma. Bien, entonces la ecuación para la evolución de vorticidad queda así. Ahora, este phi no es cualquier cosa, fíjense que hay otra ecuación que uno puede sacar de esto, en verdad, de la vorticidad, de la definición de vorticidad, que es el rotor del campo de velocidades. Habíamos visto que para este caso bidimensional, la vorticidad tenía una única componente, que era esta que está escrita acá, ¿no? Es de BI a dx menos de Bx a dy. Bueno, si uso que BI es menos de phi a dx, y Bx es de phi a dy, al derivarlo nuevamente, lo que me va a quedar acá es la derivada segunda de phi respecto a i dos veces en esta parte, y acá la derivada segunda de phi respecto a i dos veces en esta parte, o sea, el laplaciano de phi. Es decir, que lo que veo es que existe una relación entre omega z y phi a través de este laplaciano. Entonces, estas dos ecuaciones hay que satisfacerlas conjuntamente. El campo de vorticidad evoluciona según esta ecuación, donde phi, este campo que aparece acá, guarda este vínculo con el campo de vorticidad a través de este laplaciano. O sea, esto lo que me da es nuevamente parecido a lo que pasaba con la presión y el campo de velocidades, como una condición a través de la ecuación de Poisson para este campo phi que vamos a tener que ir resolviendo, y eso me deja servido las cosas para cómo resolverlo numéricamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo uno resuelve esto numéricamente? Bueno, primero reescribo la ecuación de vorticidad como una ecuación de evolución, como está escrito acá, lo que hago es evolucionar esto en el tiempo, discretizando las derivadas. Acá me fui un poco de volúmenes finitos, en realidad, claro, no lo aclaré, pero estaba contando las cosas más genéricamente, cómo es este método, o cómo es esta formulación en términos de las ecuaciones de Navier-Stokes, en términos de la vorticidad de la función corriente. Lo podríamos haber hecho en la parte de diferencias finitas, nada, lo estoy haciendo ahora, como dije, porque después lo vamos a ver posiblemente en el método espectral. Pero nada, bueno, acá ¿qué hago? Elijo alguna discretización para todas estas derivadas. Bueno, si elijo la más estándar, que es usar diferencias finitas centradas, las derivadas de phi respecto a y, respecto a x, quedan de esta forma. Si esta es la derivada centrada, o sea, de segundo orden, la aproximación de segundo orden para las derivadas primeras, y lo mismo para las vorticidades. También tengo que discretizar este laplaciano, que sabemos que la aproximación de segundo orden sería esta que está escrita acá. Sí, acá estoy suponiendo que delta i y delta x podrían ser distintos, por eso me queda toda esta cosa más larga. Bueno, y por otro lado, sabemos que no solamente hay que resolver esta ecuación, sino que hay que mantener el hecho de que el laplaciano de phi sea menos omega z. Entonces, esto también hay que discretizarlo. Acá, entonces, uno vuelve a plantear la discretización de este laplaciano para phi ahora, y omega z directamente lo expresa en el punto IJ, en el cual discretizó el laplaciano. Lo que me va a quedar acá es un sistema lineal de ecuaciones, o sea, una matriz para los valores de phi en todos los puntos de grilla, que lo resuelvo con un método iterativo. Entonces, ¿cómo opero técnicamente con esto? ¿Cómo es el método? Bueno, lo que voy haciendo es, parto de alguna condición inicial que yo conozco,
si me la dieron en términos del campo de velocidades, la condición inicial, como normalmente sucede, voy a tener que obtener la función corriente tal que me dé ese campo de velocidades, o sea, voy a tener que integrar un poco ese campo de velocidades, pero no es complicado, en la condición inicial, y la vorticidad la saco tomando el rotor a ese campo de velocidades. O sea, numéricamente ya ahí estoy haciendo algo con la condición inicial, pero una vez que la tengo, la condición inicial, tanto para omega, para phi, lo que hago es iterar en el paso siguiente omega, con eso, y después fijo que para el siguiente, o sea, con eso obtengo omega en el siguiente paso, pero me aseguro en un paso intermedio que el laplaciano de phi, en ese siguiente paso, satisfaga esta ecuación con el omega recién calculado, y ahí obtengo el phi en el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, de esa forma me voy asegurando que el omega que voy obteniendo y el phi son consistentes y satisfacen las dos ecuaciones. Después, bueno, voy al siguiente paso y así sigue. ¿Sí? En eso se basa el método. Es un método que, a diferencia de lo que vimos antes, usa una grilla, como la habíamos llamado, colocada, o sea que uso la misma grilla para phi y para omega. No hace falta considerar diferentes. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. O sea, no voy a decir mucho más, ¿no? De nuevo, esta es la teoría, hay que sentarse y escribir el programa para seguir. Bien. Bueno, ya vamos a ir terminando. Bueno, lo que quería agregarles, porque algo me había contado Mauro que capaz que lo ven en las prácticas de volúmenes finitos, ahora volvemos a volúmenes finitos, es la idea solamente, a eso me voy a limitar, de algo que mencioné en la clase pasada, que es este tema de los limitadores de flujos. O sea, esto ahora parece un poco descolgado respecto de todo lo que vino siendo esta clase, pero y capaz que se conecta más con lo último que quedamos en la clase pasada. En verdad, cuando vimos el método de volúmenes finitos, o aprendimos que ese método se basa en escribir las ecuaciones como divergencias y después integrarlas para que me queden flujos. Formalmente, y empezamos viendo un caso unidimensional, uno se encontraba con una situación como esta, ¿no? En la que de un lado le queda la derivada temporal, esto acá está escrito de una forma levemente diferente, pero cuando planteábamos volúmenes finitos, lo que me quedaba era esto integrado en una celda. Si estoy en una dimensión, las celdas van a ser segmentos, de hecho así empezamos a verlo en el primer ejemplo de la ecuación de la elección-difusión, y es lo primero que ustedes se van a encontrar en la guía de esto cuando empiecen a hacer los problemas, de esta práctica que viene, la 6. Bueno, entonces, de este lado me quedaba esta integral de volumen, o sea, el integral en la celda, que es este delta, y acá lo que hice fue pasar el delta X dividiendo del lado derecho, y acá me quedan los flujos en los dos bordes de la celda, que podemos indicar, digamos así, nominalmente como el valor, el flujo que va a depender del valor de la función incógnita en el punto I más un medio y I menos un medio. Esto indicaría, digamos, los dos bordes, si es el centro de la celda, los dos bordes I más un medio e I menos un medio, ¿no? Capaz que podría haber hecho algún dibujito para... Se entiende, creo, igual. Es un dibujito. Es el punto I que representa la celda, y estos son los bordes. Sería el I más un medio. Acá estaría el punto I más 1. Y este es el I menos un medio.
Y la celda en cuestión es esta, ¿no? Esto pretende ser un sombreado. Bueno, sobre esta celda, entonces, las ecuaciones que uno plantea cuando está en un caso unidimensional, y esto se extiende a dos o tres dimensiones de la misma forma, son de esta forma nominal. Bueno, ¿en qué consisten estos limitadores de flujo? Acá está puesto el link a la entrada en Wikipedia sobre esto, donde pueden ver más referencias, más detalles, más de lo que yo voy a contar. Y en verdad lo saqué de allí, pero para aquel que quiera aprender un poco más, puede buscarlo. Pero la idea básica de esto es, digamos, esto se aplica en situaciones en donde uno prevé que las funciones, en este caso la U, que está considerando, tiene un gradiente muy fuerte. O sea, básicamente hay problemas, que, por eso dije iba más con lo de la clase pasada, problemas compresibles, en donde hay variaciones fuertes, por ejemplo, puede haber variaciones fuertes de la densidad o también del campo de velocidades, que físicamente ustedes conocen con el nombre de choques. O sea, discontinuidades grandes. Cuando hay gradientes fuertes, uno numéricamente eso lo trata de resolver digamos, con algún método, con alguna aproximación de orden alto, pero se encuentra, o ya aprendimos, digamos, eso lo vieron en diferencias finitas, que a veces es peor usar una aproximación de orden alto, es mejor, digamos, a nivel de estabilidad. O sea, acá hay un juego entre, bueno, yo quiero aproximar mejor mi derivada, pero a la vez, usando un método de orden alto, se me vuelve más inestable. Esa dicotomía que creo que habrán visto en diferencias finitas, se hereda, digamos, en esta situación. Entonces, lo que se hace es poner una especie de parche, porque es bastante así, y no me pidan la teoría de esto porque no la tengo, pero lo que se hace es poner una especie de parche, y hay tipos que matemáticamente los han estudiado y los han justificado, que básicamente es como un switch que dice, bueno, voy a moverme entre una aproximación de baja resolución y una aproximación de alta resolución en cuanto al flujo. O sea, yo para evaluar estos flujos, lo que esta notación me está indicando es, bueno, uso una especie de promedio entre mi aproximación de baja resolución, esto es lo que está indicado con este F baja, esto sería el flujo con una aproximación de baja resolución. ¿Dónde está la baja resolución de esto? La aproximación que haga para la interpolación con este campo de velocidades, ¿no? En este caso, si fuese la velocidad o la densidad. O sea, interpolo a primer orden o interpolo a un orden más alto, y le pongo este peso acá que tiene que ver mismo con la solución, o sea, está todo medio agarrado, esto que se llama el limitador de flujo, que fíjense que si uno pone un limitador muy abrupto, o sea, pone que limito mi aproximación con un limitador de flujo que sea nulo, lo que estoy diciendo es que me quedo con la aproximación de baja resolución, es decir, va a ser menos preciso, pero más disipativo, y al ser más disipativo me va a controlar mejor los choques. O un caso en el que pongo todo en alta resolución, o una aproximación de alta resolución, y pongo esto igual a 1, fíjense que si cuando pongo esta función igual a 1, bueno, se me cancela el f de baja, y me queda solo el f de alta. Entonces, entre medio de esas dos cosas, uno puede ir ajustando, como dije así, como una especie de cosa medio ingenieril, donde tiene un poquito de acá, un poquito de allá, y voy viendo qué pasa. Es medio prueba y error. Si bien hay teoría atrás para definir qué rangos tiene que tener, bueno, una primera cosa que uno le tiene que pedir al limitador de flujo es que sea positivo, y otras propiedades más. Después los limitadores tienen nombres simpáticos. Hay uno que se llama charm, que aquí explicité, que sería este. Bueno, nada. ¿Cómo lo van a ver esto empleado? Bueno, la idea es hacer algún ejercicio en donde uno necesite poner un limitador de flujo,
que va a ser muy sencillo entregar una aplicación de primero a segundo orden, con un switch que dice, bueno, pone uno y otro y vean qué pasa. Esa sería un poco la idea para que se lleven algo de eso, ¿no? Acá, ¿qué pasó? Bueno, esto sería todo lo que iba a contar hoy. Y como dije ya, la semana próxima empezamos con los métodos espectrales. Eh, que nada, no es que vamos a olvidar las cosas que vimos antes, vamos a ver. De hecho, hay una forma interesante de ver el método espectral como algún límite de diferencias finitas. Eso lo vamos a charlar también. Vamos a parar.